Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos. Por aquí nos acompañan una familia. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Siéntanse como en casa. Allá tienen agua y de aquel lado están los baños. ¿Sale? Bienvenidos, pues sean todos, ¿no? Algunos que no los habíamos visto, otros que no habían podido estar, otros que andaban de viaje. Así que, pues bienvenidos todos, ¿verdad? ¿Están contentos o están tristes o traen frío? Vamos a abrir nuestra Biblia. Es un tema no muy agradable, ¿no? Para nuestra naturaleza pecaminosa, para el hombre y la mujer sumamente orgullosos, o para cualquier hombre o mujer que no entiende las cosas espirituales, es decir, lo que la Escritura dice acerca de Dios mismo y acerca del hombre. Pregunta, ¿usted quiere escuchar este mensaje de la Biblia? Es un mensaje que, un tema de la Escritura muy fundamental. En verdad, ahora sí que no estoy exagerando. Es sumamente fundamental conocer la raíz de este asunto, de este tema. Entonces yo le voy a pedir mucha paciencia y pues porque vamos a leer mucha Biblia, prácticamente toda la Biblia. No se crean. Es un tema muy importante. Yo espero que Dios nos ayude con esto, ¿verdad? Vamos a orar. Ora usted por mí y yo también por ustedes. Si está viciando. Señor, muchas gracias esta mañana. Yo me acerco como dice tu palabra, Señor, con reverencia, con temor porque voy a exponer, Señor, tratar de exponer y enseñar este tema que está en tu palabra revelado desde el principio. Y la verdad es que es tan necesario para nosotros, Señor, para tu iglesia. Es tan necesario para mí, Señor. Es tan necesario para todos aquellos que pretendemos acercarnos a ti con un corazón limpio. Ayúdanos a entender, ayuda a cada uno de los que están hoy, los que vienen por primera vez, los que ya tenemos muchos años aquí, Señor. Ayúdanos a entender este tema, que realmente podamos escuchar lo que el Espíritu Santo a través de su palabra nos quiere decir a cada uno en lo personal, para poder obedecer, para poder atender, Señor, pues para conocerte más y para amarte, Señor, más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme, le tomo a mis litros de agua que traigo aquí. Está bien, es sabia esta decisión, porque el otro estorba, luego se nos ha caído y todo, así que está muy bien. Gracias. Gracias, Juan. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, rápidamente. Primer carta de Juan, capítulo 3. Los que no traigan Biblia, ya los identifiqué. No se crea. Acérquese ahí con un cristiano para que le preste de su lectura y pueda leer. Dice, ¿ya estamos ahí? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso del 3 al 8. Doy lectura rápidamente. Yo lo voy a leer en Nueva Versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, Dios, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué dice? Se purifica así como Él es puro. Verso 4 es el verso central de la enseñanza. Todo el que practica el pecado, dice esta versión,
practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Note bien que dice quitar los pecados. Y en Él no hay pecado, en Cristo, Dios. Todo el que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo el que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie les engañe. Los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Bien, el tema central o el título de esta enseñanza es la naturaleza del pecado. ¿Cuántos les interesa saber eso? La naturaleza del pecado. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo que algo está mal en la humanidad, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Está mal, las cosas no pensamos como deberían de ser. Algunos dicen también, yo no hago mal a nadie. ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha dicho? También. Yo no hago mal a nadie. Y hay otros que dicen, que son más osados, dicen, no necesitamos a Dios. Dicen también, el mundo está avanzando en sus relaciones entre los países, en su conocimiento, y otros se atreven a decir, el mundo, es decir, las personas y el sistema y las culturas y las sociedades, dice, están evolucionando. ¿Ok? Pregunto, y es una pregunta a manera de reflexión para nosotros, ¿en qué sentido están evolucionando o estamos evolucionando? ¿En un sentido económico? ¿En un sentido en cuanto al conocimiento? ¿En cuanto a los avances tecnológicos? Bueno, la historia dice que no hemos aprendido de la historia, es la realidad. La historia nos dice, y hoy nuestra actualidad también, nuestra conducta a nivel mundial, como seres humanos, como entre países y todo, nos dicen que no hemos aprendido de la historia y que no estamos evolucionando. Al contrario, cada vez vamos de mal en peor. Y bueno, no es un mensaje trágico. Eso es simple y sencillamente, hay que ver las noticias, ver las agendas mundiales y ver las propuestas de ley que hay para mejorar la sociedad. ¿Saben cuáles son esas mejoras? Las propuestas de ley de aborto, ya aprobadas en algunos casos, el matrimonio entre personas y niños, aberrante, ¿verdad que sí? No estamos mejorando. Las guerras, los genocidios, la modificación genética de de los seres humanos. ¿Me doy a entender? Eso es muy claro, ¿verdad? Eso no es nada nuevo. Bueno, regresamos a la idea. El mundo no está mejorando. Precisamente en el campo mundial de estudios de psiquiatría y de psicología reconocen esta verdad, que algo está mal con nosotros, algo está muy mal con nosotros. Y puedes tomarlo a título personal también. Algo está muy mal con nosotros. En Alemania, en una universidad, se llama Ulm, que es el nombre de una ciudad, en Alemania, realizaron una investigación y le titularon el factor D. Si usted lo busca, lo va a encontrar. El factor D, la sigla D, se refiere a dark, oscuro, el factor oscuro de la personalidad o de la persona o de la conducta o de lo que está dentro de las entrañas de un ser humano, usted y yo. Y ellos realizaron esta investigación que todavía está avanzando, pero ya tienen un par de años avanzando con esta investigación y han dado resultados. Y bueno, el punto es que el factor D, o dark, o el factor oscuro de nosotros, de los hombres,
de los seres humanos, es esto: define la tendencia psicológica a situar los propios intereses, deseos o motivaciones personales por encima de cualquier otro aspecto, ya sean personas o cualquier otro tipo de circunstancia. Y le voy a dar esta definición, es muy breve, y le voy a dar los 9 rasgos del factor D. Realmente estas son las raíces de este factor, o del factor que ellos denominan lo malo del hombre, la causa de la maldad humana. Y son estos, mire, bueno, ponga atención. Uno es el egoísmo, entendido como la preocupación excesiva por los propios intereses. No sé cuántos segundos dejar para meditar en eso. Uno de los 9 factores de maldad que estos estudiosos humanamente llegaron a concluir son esto: egoísmo, preocupación excesiva por los propios intereses. El maquiavelismo o maquiavelismo define a la persona con comportamientos manipulativos, frialdad emocional y mentalidad estratégica en busca de intereses propios. Totalmente ausencia de ética y sentido moral. Narcisismo hace referencia a la admiración excesiva por la propia persona y búsqueda continua del propio beneficio. Otro título es derecho psicológico, que hace referencia a la convicción por la cual una persona se siente merecedora de más derechos y concesiones que los demás. Psicopatía, no empiece a ubicar a los demás, ubiquémonos personalmente, porque ya empecé a ver que ya con los ojitos están diciendo, este es para él, no. Psicopatía, déficit afectivo, baja empatía, insensibilidad, tendencia a la mentira, impulsividad. Sadismo, comportamientos donde no se dude en infligir dolor a los demás mediante cualquier tipo de agresión, ya sea sexual o psicológica. Estos actos, además, les genera placer y sensación de dominio. Interés social y material, búsqueda constante de ganancias, ya sean esfuerzos sociales, objetos materiales, reconocimiento, éxito. Ya nos vamos a ir ubicando. Malevolencia como último, dice, preferencia por hacer el mal, ya sea mediante la agresión, el abuso, el robo, la humillación. Esto en lo natural, sin considerar la palabra de Dios, nuestras mentes brillantes del mundo, porque no son cualquier universidad de ellos. Oxford también abrazó este sistema de investigación, el factor D. Y se lo puse nada más como una referencia, porque luego dicen que los cristianos no estudiamos, ¿no? Y le voy a decir, ahorita vamos a llegar a la definición bíblica, se va a poner un poquito más extrema. ¿Está preparado? ¿Sí o no? Ya se agüitaron. Cualquier parecido, entonces, mis hermanos, con la realidad no es mera coincidencia, En menor o mayor grado es la condición del hombre natural. Ahora puedes voltear al que tienes a un lado y decirle, ahora entiendo. ¿Sí? No le vayas a decir factor D, ¿no? Por otro lado, vemos acciones, y esto no lo podemos negar, acciones buenas en las personas que nos rodean, ¿verdad? Aún quienes dicen ser ateos o lo que usted quiera que digan, que profesen. Bueno, si nosotros nos comparamos la maldad con la bondad en algunos seres humanos, nuestra propia maldad o nuestras propias buenas obras, es difícil hacer juicios de valor. Es difícil hacer juicios de valor, ¿verdad que sí? No podemos determinar cosas. Dios sí. Jeremías capítulo, no vaya ahí, si quiere apuntarlo, 17:10 dice eso. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Cualquier cosa que usted o yo hayamos hecho o haremos, Él la sabe. No solamente eso, Él sabe la intención que tenemos. Por eso es necesario conocer a profundidad la importancia del tema del pecado, que luego se puede malentender que
Que el cristiano ya, no, el cristiano ya una blanca paloma, ya no peca. No, necesitamos conocer esta doctrina fundamental. Pero ahorita vamos a ir viendo para qué. Bueno, la explicación que Dios le da a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a lo que está mal con el mundo, solamente es una explicación. No son 9, solamente es una, es el pecado. Y la forma de cómo entró el pecado al mundo es la misma forma en que se ofrece hoy para ti y para mí, aunque no lo identifiquemos. Miren, si usted se acuerda, en la Escritura, dice en Génesis capítulo 3, empieza el relato de la creación y pues ahora sí que la decisión del hombre, Adán y Eva, los dos como una sola carne. Ellos tomaron la decisión y el engaño, el pecado entró precisamente por esas mismas 3 vías: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria. Y ahorita vamos a ver por qué. Siempre va a tener las mismas puertas que ofrecer este mundo, es decir, el mundo que está bajo la influencia de Satanás, porque eso es lo que la Biblia dice. Está bajo la influencia, la corriente de este mundo, la corriente de este pensamiento del mundo en general, sin Dios, es esa. Y son esas 3 vías. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque los deseos ¿de qué dice? De la carne, los deseos ¿de qué? De los ojos, ¿y qué más? La vanagloria de la vida, que dice, no proceden del Padre. No proceden de Dios. Ojo, de la misma manera como entró el pecado así, a través de Adán y Eva, entró esta forma de pensar de Satanás. Esta es la religión favorita de Satanás. Voy a decirlo. La religión de Satanás es: adora todo lo que puedas ver, todo lo que puedas tener, todo lo que puedas disfrutar, pero a Dios no. ¿Me doy a entender? Es lo mismo que le sucedió a Eva, es lo misma, los teólogos le llaman triada de la tentación que pasó con Jesús, y ahora como Juan lo expone aquí, las 3 vías: deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria. Lo mismo que le ofreció Satanás a Jesús cuando lo tentó, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 4, y ahí dice cómo fue, dice, a la carne, a la vanagloria y a la exhibición de los hombres. Entonces, bueno, el punto es que siempre utiliza esas estrategias y apelan contra nuestra carne, contra nuestros deseos que están ahí. Es decir, el ofrecimiento siempre va a ser el mismo, con diferentes matices, ¿no? Y diferentes formas, pero va a nuestros ojos, a nuestros deseos y a nuestro orgullo personal. Si te das cuenta, desde el inicio sucedió eso, y por eso tenemos que prestar atención mucho nosotros los creyentes hacia dónde está inclinado nuestro corazón. O estoy adorando a Dios, o estoy en la religión de Satanás, pero estoy en la iglesia. Miren, uno de los principales ¿cómo se llaman los que promueven? ¿Promotores? Ándale, qué bárbaro. Muy bien, gracias. De los promotores, bien dicho, de la religión de Satanás fueron los fariseos. Y precisamente Jesús los expuso. Le dijo: ustedes conocen la Biblia, ustedes saben lo que se tiene que hacer, y todo lo hacen para exhibirse delante de los hombres, pero hipócritamente. Tienen otros intereses. Qué tremendo, ¿no? Y les dijo: ustedes son hijos del diablo, porque hacen las obras de su padre el diablo. Entonces hay que reconocer algo. Aunque estemos en la iglesia, estamos en 2 naturalezas: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Yo no lo digo, no me mire feo a mí ni nada. Lo dice su Biblia, lo dice todas las Biblias. Y yo tengo que, por eso, identificar si no soy un fariseo o si soy un hijo de Dios. Si mis obras, si mi vida está
inclinada al pecado constantemente, siempre, o si mi vida está inclinada al Señor, a la voluntad de Dios. O soy creyente cuando estoy aquí en la iglesia. Aquí todos nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Aquí la mayoría, el 99%. Todos. El punto es que desde ahí empezó esa religión de Satanás. Y fíjese lo que pasó con Adán y Eva. No reconocieron su pecado. Esto es clave, mis hermanos, de la condición de pecado. No reconocieron su pecado. Se escondieron. Y más grave aún, le dijeron a Dios: tú eres el culpable. ¿Alguna coincidencia con eso en nuestra vida? No, es que si Dios no hubiera permitido. Si Dios no hubiera permitido. No, si yo no fuera de lo peor, si Dios no hubiera permitido. Yo no me hubiera casado con este o con esta si Dios no lo hubiera permitido. No, somos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones. ¿Me doy a entender? Ok, bueno, ya vamos avanzando. Ya hay un 30% que reconoció eso. El asunto es que esto es lo terrible del pecado, mis hermanos. Que como hicieron Adán y Eva, cuando pecaron, se ocultaron, no se arrepintieron, no se volvieron a Dios, se escondieron. Y cuando Dios trató de entablar una relación con ellos de nuevo y preguntó qué pasó, eso es un tipo de lo que el Señor prometió hacer con nosotros, volvernos a reconciliar con Él. Y lo hizo mediante Cristo. Pero bueno, no vamos a llegar todavía allá. El punto fue que cuando quiso hacer eso, le preguntó a Adán, y ustedes saben el relato, ¿no? Culpar a Dios finalmente. Si usted y cualquiera de los que estamos aquí todavía pensamos que su vida espiritual, que su vida laboral, que su vida matrimonial, que su vida como padre, como hijos, como lo que son, depende de las decisiones de Dios. Es decir, yo estoy así porque Dios así lo quiso, Dios así lo permite. Y yo no hago ciertas cosas mal o bien porque yo lo que Dios quiera. Yo estoy esperando en Dios. No, somos responsables. Y de nuevo, hay unas definiciones bíblicas y muy amplias del pecado, muy generales en toda la Biblia, desde Adán hasta Cristo. Y voy a dar unas definiciones de pecado porque en el Antiguo Testamento se le llama maldad, prevaricación, abominación, tiene todos esos sinónimos, ¿sí? Ahora cuando Jesús viene, Él le llama, o Él utiliza la palabra, una palabra griega, y esa palabra griega habla de errar al blanco. Bueno, voy a dar unos sinónimos. Uno es eso, propiamente errar al blanco, que es la figura de un arquero que que preparaba las flechas y disparaba al blanco. ¿Quién puso ese blanco? El blanco es Dios, pues es el creador, ¿sí? Ahora, más allá de errar, es que no tiramos al blanco. Naturalmente no le tiramos al blanco. Nuestra intención no es llegar a Dios. Naturalmente nuestra intención no va a buscar a Dios. Ahorita lo vamos a ver con sustento bíblico, ¿sí? El punto es que el blanco es la ley de Dios, es su palabra que refleja su carácter, ¿sí? Refleja el carácter de Dios. Él tiene el derecho, siempre tendrá el derecho, porque Él es creador del universo, de la galaxia, de todas las criaturas. Él es el creador. ¿Estamos de acuerdo con eso o alguien tiene un problema con eso? ¿Verdad que Él es el creador? Sí. Ok, Él tiene el derecho de establecer sus leyes. Él dijo que la gravedad iba a ser de esa manera, que el viento iba a ser de esa forma, que el agua iba a tener esas características, y todos los elementos y las leyes que no podemos, físicas también podemos ver, ¿verdad? Bueno, la ley moral la estableció Él, porque lo reflejan a Él. Porque lo único en esta galaxia digno de admiración es Él. Entonces,
¿Estamos entendiendo aquí el punto? Bueno, fíjense bien. Entonces el pecado también es sinónimo de maldad, de rebelión, de iniquidad, de desviarse del camino, de extraviarse, de la perversidad, que es todo lo que tiene que ver con el carácter opuesto a Dios, es decir, torcido. Es como voltear el rostro a Dios. Entonces, eso a grandes rasgos es el pecado, o los sinónimos de pecado. Y les voy a decir algo, Dios lo toma muy en serio en nosotros y en todos los hombres. Ahorita vamos a ver lo que dice la Escritura. También significa andar errante, significa menospreciar o desafiar las leyes de Dios, significa crimen, significa estar fuera de la ley, violar la ley, transgredirla, significa vivir en ignorancia. Y el pecado finalmente va y puede asumir un montón de formas, ¿verdad que sí? Dice la Escritura, y lo leímos ahorita en el verso 4, dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, violación de las leyes de Dios. Ahora alguien podríamos decir de aquí, o cualquiera tiene el derecho de decir, yo no creo en esa ley. No, el asunto, repito, con ese argumento es que nos guste o no, el mundo y la vida, es decir, este mundo y la vida en el que estamos no nos pertenece, ¿verdad que no? Y como Él es el dueño, Él tiene todo el derecho de hacer lo que su soberana y todopoderosa y eterna voluntad le apetezca, ¿verdad? Más bonito no lo puedo decir. Él puede hacer lo que quiera y Él estableció esas leyes. Además, Él ya estableció desde antes una solución al pecado. Nos rodea, infecta toda la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron sacados de ese lugar donde Dios los había puesto, separados de una comunión con Dios, que eso es lo más terrible, y además les dijo, maldita va a ser la tierra por tu causa. Y ustedes saben, ¿no? Con el sudor de tu frente, pues vas a trabajar y vas a obtener el fruto. Es decir, hay consecuencias, pues, del pecado. Hoy, si usted y yo como creyente menospreciamos esta verdad en la Biblia, no lo digo yo, hermanos, digo, ahorita sí lo estoy diciendo yo, pero no lo establecí yo, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. O las estamos teniendo. Muerte espiritual, indiferencia hacia el Señor y su obra, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la oficina, problemas en todos lados. Ahora yo no estoy diciendo que con la vida del creyente no tiene problemas, claro, pero hay consecuencias por nuestros pecados y hay pruebas naturales que tenemos todos los días, ¿no? Con nuestro carácter, con nuestras situaciones del día a día, con lo que nos sale bien. Eso es aparte. El punto es cómo estoy respondiendo a Dios respecto a lo que Él demanda de mí, como su hijo o como su hija. ¿Me doy a entender? Y eso es muy diferente cuando yo estoy abiertamente menospreciando la ley de Dios, la palabra de Dios, teniendo en poco el pecado. Continúo practicando el pecado que Dios tiene años diciéndome, apártate de eso, deja eso, no escuches, no mires, no digas eso, no hagas eso, no pienses de esa manera. El problema con todo esto, mis hermanos, es que en nuestras fuerzas quizá hemos intentado muchas veces, ¿verdad? El pecado, dejarlo, o dejar de hacer, o dejar de ser tal persona, pero no vamos a Dios, pues. Ese es el problema. Bueno, estoy hablando en términos generales, ¿no? El problema es que no vayamos a Dios. Ese es el problema. Porque luego nos podemos desanimar y decir, bueno, yo ya he tratado de echarle ganas. Mira, me he esforzado por levantarme a buscar a Dios, a orar, a tener un tiempo en la palabra y no logro permanecer. Bueno, necesitamos correr y refugiarnos
en la gracia de Dios por completo y rogarle que Él obre en nosotros. Y les aseguro por experiencia personal, y no dudo que la de ustedes también, Dios lo hace. Dios no menosprecia al que se humilla delante de Él. Es decir, nos conviene estar cerca del Señor, hermano. ¿Verdad que sí? Nos conviene. Es el mayor bien que podemos tener. Ok, dice, bueno, Dios planteó una solución al pecado y es maravillosa, no hay una idea mejor, ¿verdad? Jesús, cuando vino y empezó su ministerio, lo primero que dijo, su primer mensaje fue: les amo. No, eso no fue. Su primer mensaje es: vayan a la iglesia, ¿verdad que no? Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Él mismo. Estoy cerca, vuélvanse a Dios. Volverse a Dios es el inicio de la santificación. Y no tenga miedo con esa palabra, no tengamos miedo con esa palabra. Es apartarnos para Dios. ¿Sí? Es determinar vivir para Dios y esforzarnos. Y eso no quiere decir que no vamos a pecar y no la vamos a regar. Pero mi corazón de continuo volverá a Él y me refugiaré en Él. Bueno, el Señor dice: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo dice la descripción de quienes entrarán al reino de los cielos. Y se la voy a leer rápidamente. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice, es una pregunta retórica: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta con una respuesta con imperativo, ¿no? No os dejéis engañar. Otra característica del pecado. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. O sea, Jesús dijo: arrepiéntanse de todo esto, porque en el reino de Dios no podrán entrar así. Es la importancia, mis hermanos, de no tener en poco el pecado, de huir del pecado, de odiar el pecado. Cualquiera que ama esta forma de vida puede preguntar: ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo ser borracho? ¿Por qué no puedo? Si esto yo así ya lo traía, así venía. Porque Dios no es así. Porque Él no tolera el pecado. Porque Él ya proveyó la única forma de poder ser librados para siempre. Diga conmigo: para siempre, del pecado. Ahora, bueno, ya vimos esta aterradora verdad, ¿no? De los requisitos, por así decirlo, para entrar al reino de los cielos o para no entrar. Y ya alcanzamos a ver la necesidad del hombre de presentarnos a Dios sin pecado, justificados. ¿Quién podría lograr eso? Luego tengo que hacer un alto. Tengo que preguntarme, y yo le invito a que también usted se haga una pregunta honesta. ¿Me atrevo a pensar que no soy tan pecador como los otros? No levante su mano. Es que luego utilizamos ese parámetro, hermanos. Yo no soy tan pecador, fíjate, viéndolo bien, así, haciendo un examen exhaustivo, no soy tan malo. Soy bien trabajador, soy fiel a mi esposa, trato de dirigir a mis hijos, trato de ser buen patrón, quiero ser buen cristiano. No soy tan pecador como dicen por ahí. Tengo que reconocer que cualquier pecado es una ofensa directa a Dios. No es porque se enseña en la iglesia, hermanos. No es porque lo diga el pastor. No es porque lo diga cualquiera que lo diga. Es porque Dios lo mira así.
Por eso debemos de odiar y aborrecer el pecado. ¿Me doy a entender? Y no menospreciarlo y decir, ya sé que soy pecador, pero pues todos son así. No pasa nada, al rato se nos olvida que somos pecadores. La escritura enseña en qué condición espiritual nacemos frente a Dios y qué disposición natural traemos. Salmo 5, verso 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Cómo dice? ¿Dice la misma parte de eso en su Biblia? Aborrecen él a todos los que hacen iniquidad. Salmo 51, verso 5. He aquí, esto es una declaración de la verdad. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Eso, es decir, ya lo traigo desde el vientre. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El verso 23 del mismo capítulo dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, alguien osadamente puede decir, yo no tengo pecado y hazle como quieras. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque verdad solamente hay una, ¿verdad? ¿Verdad? Solamente hay una. Es decir, la corrupción total del pecado se extiende a cada faceta de la naturaleza y facultades del hombre. Y nadie tiene ni tenemos nada que pueda considerarse por Dios digno de alabanza. Jesús dijo, cuando ustedes hagan lo que tenían que hacer, ¿qué dice? ¿No leen la Biblia ustedes, no? Cuando dice, cuando hagas lo que tenías que hacer, ¿qué dice la Escritura? Siervo inútil soy. Y sí como que, ay no, eso no me gusta a mí, yo no quiero ser una sierva o un siervo inútil. Bueno, el Señor dice, eso eres, porque no se generaron en mí las buenas obras, se generaron en Él, a partir de la vida en Él, en Cristo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Entonces, si estoy consciente de que el pecado que entró en el mundo por el representante perfecto que Dios había puesto, que era Adán, no hubiera sido mejor tú ni yo. Ya, porque luego tenemos esa pregunta de la eternidad, ¿no? ¿Por qué me representó Adán allá en el huerto? Mira, si te hubieran puesto a ti o a mí, estuviéramos peor, yo creo. Así nada más. Dios lo puso a él en perfección. Con la decisión de decir, o te escojo a ti, Señor, o hago lo que yo quiera. Y él prestó oído, como hoy. O sea, el punto es, no nos estamos preguntando, no, yo no soy pecado porque entonces yo no soy descendiente de Adán. Pues quién sabe entonces de qué planeta vienes o venimos. No, somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se siente pecador o le subimos más al fuego aquí? A la candela, dijo por ahí mi suegra. Entonces, aún la creación entró en corrupción. Romanos 8, eso está en la Escritura. Aún la creación, dice, anhela que el Señor venga. Porque estamos, aparte de lo que estamos, del daño que estamos haciéndole a la tierra, aparte de eso, los pecados, la sangre derramada y todo eso,
Aclaro, es una expresión, ¿no? Poética. Pero por eso tengo que determinar que es un engaño el pensar, yo no le hago mal a nadie. Y ya ponemos la vocecita así, ¿no? Yo no le hago mal a nadie. Cuando le compartes el evangelio a alguien, lo primero si tú le llegas a decir, si son un pecador normal y corriente, común y corriente, y tú yo no soy tan malo, yo no mato ni robo siempre se van a eso. Jesús dijo, si aborreces o maldices tantito a tu prójimo, eres reo de juicio eterno, eres un homicida. El Señor lo dijo. Así de sencillo. Así que aquí estamos llenos de... ¿No? Es la verdad, pero no nos consideramos así. Ese es el problema, hermanos, con el pecado. Que nos llevamos al estándar a medirnos como que yo no soy tan pecador. Y ahí es donde entra el problema. Yo no soy tan pecador. Tú que anduviste en drogas, dicen. Tú que tomabas. Tú y yo, mi pecado mayor fue comerme 2 cucharadas de chocomil sin permiso. Miren, somos pecadores, hermanos. Somos pecadores. Entonces, fíjense bien, Jesús, vamos a Mateo 19 rápidamente, verso 16. Jesús expuso en este joven la naturaleza de cada uno de nosotros, las intenciones de cada uno de nosotros. Mateo 19, 16. Es el relato de el joven rico. Dice, y aquí se le acercó uno y dijo, maestro, yo lo estoy leyendo en una versión diferente, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Preguntó. Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, es decir, la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dijo, fíjense bien, ¿cuáles? Y él respondió, Jesús, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, ¿qué dice? Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Tiene mucho que podemos destacar de aquí, solamente voy a tocar 2 puntos. Una, el hacer cosas buenas a las personas no nos convierte en personas exentas de pecado. Es decir, el marcador no va cuando nos levantamos en el día, híjole, ya hoy me porté bien, llevo 3-0 contra el pecado, ¿no? Y luego, no, 4-0, ya, híjole, me voy a empatar, voy a hacer obras buenas. ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha practicado? Es que luego, no, y me porté mal toda la semana, pero el domingo voy a dar una buena ofrenda. El domingo voy a llegar temprano. Toda la semana viví como yo quería, pero el domingo llegué temprano, bien, hasta perfume me puse, todo bien. Aquí estoy, Señor, fielmente. ¿Me doy a entender, hermanos? Aquí saca la verdadera naturaleza de este joven, le dice, tú amas más tus bienes. Miren, hermanos, tú puedes decir, no, yo ni bienes tengo, no soy rico, yo no tengo una... Miren, ese no es el punto. La realidad es cuál es lo de mayor valor para tu vida, para mi vida. ¿Me doy a entender? Y esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Muchas veces. Tus hijos, tu trabajo, tu carrera, tus negocios, tu reputación. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tus argumentos, mis argumentos? ¿O es Dios? Y en eso gira mi vida. ¿O es mi trabajo? ¿Es el que dirán?
mi ministerio, mi servicio a Dios. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el tesoro de tu vida? Miren, hermanos, nosotros lo sabemos. Ahora, si es el Señor, está bien. Pero si de repente hay algo que quiere meterse en el centro de nuestra vida, también lo identificamos, ¿verdad que sí? Y que empieza a ocupar el primer lugar. Ahora también puede haber, hermanos, o podemos saber, hermanos, que ni cuenta nos damos. Puede ser que andamos tan metidos en la obra del Señor que al Señor de la obra lo dejamos a un lado, ¿verdad? También pasa. Ok, el punto con este joven es que amaba sus bienes y no a Dios. Entonces concluimos, según la Biblia, que hacer cosas buenas y no hacer mal al prójimo no nos exime de ser pecadores. El Señor lo expuso aquí. Y tenemos que recordar de nuevo que la característica fundamental del pecado es que va dirigido contra Dios. Y de ahí se desprende a todos los demás, a mi prójimo, a todos los demás. Es una ofensa contra el carácter santo de Dios. Entonces, todos los pecados son una ofensa directa a Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, si el Señor resumió toda la Escritura en dos textos que son amar a Dios y amar al prójimo, ¿cómo podemos cumplir eso? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo nos podemos apartar del mal, del pecado? ¿Alguien se quiere apartar del mal? Es decir, ¿se quiere santificar para Dios? Muy bien. Todos, el creyente sensato quiere eso, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones. Jesús le dijo en Mateo 22:36, Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, a resumidas cuentas, una vida que se santifica, que se aparta para Dios, es una vida que determina poner a Dios en el centro de sus decisiones, de su vida, de su casa, de su trabajo, de sus estudios, en el centro, en el primer lugar. No lo tomemos como una poesía, hermano, eso debe de ser una verdad. Si no está siendo una verdad en aquellos que pretenden seguir a Jesús, que pretendemos seguir a Jesús, mis hermanos, no se va a poder, no voy a poder serle fiel a uno y serle infiel a otro Señor. ¿Me doy a entender? O soy yo o es el Señor. ¿Sí? Está más claro así, ¿no? O es mi voluntad o es la de Él. Eso el Señor lo dejó muy, muy claro aquí. Todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón. Ama a Dios. Tu afecto ponlo hacia Él. Entonces, transgredir la ley de Dios, su palabra, quién es Él, es algo más grave que una simple desobediencia, pues, a lo establecido en esa ley. Es despreciar aquello que es digno de amar, que es Dios, es Cristo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con Jesús en la cruz, porque Él vino a mostrar el camino al Padre. Él era esa luz que expuso los pecados de todos los hombres en su ministerio. Expuso los pecados de los hombres. Entonces, los que conocían un poquito la Escritura, pero que vivían de una manera contraria a Dios, dijeron, hay que apagar esa luz. Me encantó mucho el ejemplo que puso un pastor. Dijo, allá en unas aldeas lejanas, llegó Comisión Federal y pues estaban poniendo la luz, ¿no? Ahí a las casas y ellos cableaban y toda la casa. Entonces cablearon
y había un último cuarto que cablearon. Y salió enojada una abuelita de ahí y le dijo a los de Comisión Federal: quítenme esos cables que le pusieron allá al cuarto de atrás. Pero ¿por qué, señora? Si es parte del servicio, ¿no? Es lo que usted necesita. Quítenme esos cables. Y ya ve cómo a veces son las abuelitas de persistentes. Entonces, quítenme ese. Pero ¿por qué? Díganos por qué. Porque hay un cochinero ahí y no quería que se viera. Es lo que pasó con Jesús en la cruz. Apagar su luz, pero Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por eso necesitamos seguir a Jesús, hermano. Por eso necesitamos ser luz. ¿Cuántos quieren ser eso? Entonces, eso no es una buena metáfora nada más. Eso habla de apartarme para Dios, de ir a la luz, ¿verdad? Entonces, ¿será que como creyente, preguntas, hemos llegado a pensar con ligereza del pecado al que somos tentados diariamente? Todos los días soy probado y soy tentado, ¿sí o no? Y como a veces peco y a veces no, a veces me resisto un poquito, depende cómo ande. A veces, entonces, ahora ya pienso con ligereza porque como ya no me fundió un rayo ni me morí, pues, el Señor sabe que soy pecador, que soy débil y miserable de mí, entonces, el Señor entiende, ¿no? Tengo que preguntarme otra vez: ¿qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué hablo? ¿Qué pienso? ¿Qué deseo? ¿Qué ha llenado mi corazón? ¿Qué está llenando mi corazón? ¿Qué ocupa el lugar que le corresponde a Dios? Pero tengo que ser honesto y preguntármelo. Porque externamente, repito, podemos dar otra cara, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pablo en su carta a Timoteo le dice, primera carta a Timoteo capítulo 4, le dice: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, y parafraseando esto, y de lo que crees. Y le dice: persiste en la verdad, persiste en la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es lo único que podemos tener. Lo único que tú y yo nos vamos a llevar a la eternidad es a Cristo. Si lo tenemos. Si no, no nos vamos a llevar nada a la eternidad, solamente los pecados. Y no se podrán disfrutar en el infierno. Jesús dijo eso, no yo. Tenemos que tomar con seriedad. Pedro en su primer carta, capítulo 1, dice: por tanto, a razón de que el pecado nos ha rodeado tanto y está dentro de nosotros y está en nuestros mismos miembros y es una batalla constante, dice en Biblia de las Américas: por tanto, dice Pedro, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, porque los deseos pueden y van a regresar en diferente medida, en diferentes tonalidades, de diferentes fuentes, pero vendrán. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso? Sino que así como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice su Biblia? A ver, dígalo creyéndolo. ¿Qué dice? Confiéselo, no le dé miedo. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Miren, hermanos, luego tenemos ese miedo o ese concepto en nuestra mente de que esa palabra nos viene a la mente una persona de blanco casi flotando, así, sin hacer un gesto, una mueca, sin comer, sin beber, casi como un ángel, ¿no?
Nada que ver. Es apartarnos para Dios. Otra vez, es estar consciente cuando le voy a poner play a algo. ¿Sí? Cuando voy a comerme algo, un contenido, lo que voy a leer, pues. Cuando voy a ir a un lugar, ¿qué implica dónde voy a ir? Una vez le preguntaron a un brother, lo vieron saliendo de un bar. ¿Qué andas haciendo aquí? Ando buscando una tentación para vencerla. Es una idea, es una tontería, ¿no? O sea, es una tontería. ¿A dónde vamos, hermanos? O sea, yo no estoy diciendo, ay, no vayan al malecón. No. Si te hace daño, no vayas. Y se va a poner más severo esto. Jesús dijo, si tu ojo y si tu mano y si tu pie te es ocasión de caer, no está hablando en un sentido literal, está hablando, es una hipérbole para comparar la urgente necesidad de quitar de tu vida eso. Que corramos del pecado, que corramos de las cosas que nos están llevando a pecar contra Dios. A eso se refiere. ¿Me doy a entender? Pero si digo, no, ¿qué tiene? Aquí le voy a seguir, no pasa nada. Bueno, sí pasa. Tarde o temprano los pecados nos llevarán a muerte espiritual o a unas consecuencias graves. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que rogarle a Dios que nos quite del entendimiento esas. En la neurología hay un término, leyendo esto lo encontré, hay un término que se usa para hablar de figuras mentales, es decir, los conceptos que tú tienes de cosas. Si te dicen la palabra Dios, tú y yo tenemos que tener un concepto en nuestra mente. Si te dicen la palabra santo, también. Y luego esas figuras mentales están distorsionadas por el pecado. ¿Me doy a entender? Por eso cuesta tanto trabajo a veces confiar en la palabra de Dios. Porque leo santo, yo esa onda a mí no, esa santurronería y andar de religioso no se va conmigo. Miren, no diga eso, por favor, porque no entendemos esa palabra a profundidad. Bueno, no en mi presencia, no se crea. Puede decir lo que usted quiera, ¿no? Pero el punto es que Dios nos ayude a quitar esas figuras mentales si no están correctas y si nos están llevando a pecar y a ofender a Dios, ¿verdad? Y algo muy interesante a destacar antes de ir preparándonos para el final es que si nos damos cuenta, los pecados, escuche bien, los pecados son distorsiones, profundamente distorsiones de los deleites que Dios creó para nuestro disfrute. Por eso es tan importante ubicar y tener cuidado cuando llega a nuestra mente ya merezco un relax yo. Bueno, define qué relax ocupas. ¿Un relax de tu comunión con Dios o un relax en tu cuerpo? ¿Me doy a entender? Porque luego esos permisos, ¿en qué rayan? En pecados. Los deleites, hermanos, los pecados, son perversiones, son distorsiones y perversiones también de los deleites que Dios le dio al hombre y a la mujer. Por eso no tenemos que tener problema cuando digamos la palabra relación sexual lícita. ¿Me doy a entender? Cuando decimos quiero descansar, amar, cuidar, perdonar y los otros deleites que hay que van al cuerpo, comer, beber, descansar, pero bajo el orden de Dios, pues. Dice
Ya una vez que hemos visto la naturaleza del pecado y la posición de cada uno de nosotros, podemos considerar que soy responsable de mis pecados y que Dios no está ajeno de eso y que Él dice, confiésaselos al Señor para que Él nos perdone. Y aparte de eso es refúgiate en Él, cambiemos nuestra manera de pensar, echemos mano de las herramientas que Dios nos dio para caminar en Él. ¿Me doy a entender? Cuando alguien diga, dice Santiago capítulo 1, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado, escuche bien, cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Los pecados que los dejamos crecer en nuestra vida nos conducen a muerte. Muerte espiritual, y al final, en esta vida, si no nos arrepentimos, si no fuimos de Él, hay una eternidad. Estamos, ¿verdad que no estamos contentos con el mundo actual como está? Hay guerras, hay crímenes, opresión y tantas cosas más. Ahora, traslademos esto, ya voy a terminar, a un mundo donde la moral no existe, a un lugar donde la moral no existe, donde las leyes de Dios no existen. Jesús dijo que en ese lugar donde no estará la ley de Dios y el Espíritu Santo para redarguir a las personas, dice, el gusano de ahí nunca muere. Siempre está taladrando la conciencia de día y de noche. Este lugar es el que está destinado para los que viven teniendo un poco el pecado. ¿Me doy a entender? Esa es la paga del pecado, dice Romanos. Es muerte. En esta vida es la entrada a la eterna. Pero el regalo de Dios en Cristo es vida eterna. Ya podemos agarrar aire, ¿no? Me gusta mucho la idea la escritura donde Juan el Bautista está bautizando para arrepentimiento. ¿Se acuerdan? ¿Ya ha visto la película también? ¿O no? No, pero no les pregunté por otra película porque de volada, ¿no? A mí nomás veo esas yo, ¿no? O ustedes también. Y está bautizando y está un Juan el Bautista, ¿no? Pues greñudo así, con pieles de camello. Y imagínese escena, ¿no? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Póngase de pie. No lo dijo así, ¿no? Yo estoy seguro, vamos a orar. Yo estoy seguro que lo dijo, he aquí el pecado que quita, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero que puede quitar el pecado? Es Jesús, es Jesucristo. Y si no nos determinamos a refugiarnos en Él y apartarnos para Él, híjole, va a ser cuestión de tiempo para que nos demos cuenta que el pecado nos está envolviendo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, incapaces para salvarnos, incapaces de huir y escapar del pecado, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por ti, por mí.
Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este mensaje jamás se va a desgastar, mis hermanos, porque esta es una verdad eterna que sigue llevando hijos a la eternidad y sigue llamándonos a nosotros a que nos apartemos para Él, a que vayamos a la cruz y lo podamos contemplar a Él y podamos decirle gracias. Miren, los pecados de aquellos que no vayan a la cruz y no confíen en Él, no podrán decirle eso en la eternidad. No podrán decirle eso. Usted, si ha creído, y yo, podemos decírselo hoy. Y podemos rogarle que nos haga entender la causa de aquello que lo llevó a la cruz. Él murió por sus pecados y por los míos, por los que cometí, por los que cometeré. A causa, Él no tenía por qué estar ahí, pues. El Cordero de Dios, el que no tenía ni tiene ningún pecado en sí mismo. El que nunca, dice, hubo engaño en su boca. Perfecto en todo sentido. Y Él decidió tomar forma de hombre, humillarse para venir por ti, por mí. ¿Qué actitud tengo frente a eso? ¿Qué actitud tengo frente a lo que lo llevó a la cruz al Señor? ¿Cuál es mi condición, siendo honestos? Vamos a orar. Señor, ayúdanos porque yo no alcanzo a ver la gravedad de mis pecados, Señor. Los que realmente son una ofensa directa contra ti. Ayúdanos, ayúdame a entender, Señor, la gravedad del pecado, a entender el modo en cómo se me presenta, Señor. Ayúdame también a aprender a huir, Señor, a aborrecer el pecado. No de una manera externa, Señor, sino desde adentro. Fruto de entender, Señor, qué es lo que tú dices acerca del pecado y acerca de tu Hijo. ¿Cómo no recordar lo que dijo Isaías? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Gracias, Señor, porque solo tú podías pagar. Gracias porque solamente el perfecto, santo y eterno Hijo de Dios podía pagar la consecuencia de mi pecado, de nuestros pecados, Señor. Por favor, trae una convicción a nosotros, Señor, verdadera. Y que eso nos lleve a vivir de una manera que te agrade a ti, Señor. No permitas que lo olvidemos con ligereza, Señor. Imprímelo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para poder vivir para ti, como hijos apartados para ti. Ayúdanos, Señor. Lo necesitamos en nuestra vida diaria. Muchas gracias por tu obra, esa salvación tan grande, Señor. Y por ese interés que siempre tendrás, Señor, en que nos apartemos para vivir para ti. Muchas gracias, Señor. Amén.
Bien, pues familia, quedamos despedidos. Vamos a vernos por aquí, los que puedan hacerlo el miércoles, si no el sábado y el domingo. Y bueno, ahora sí que comportémonos como el cuerpo, ¿no? Ahí mandémonos un mensaje, participemos, estemos prestos para el Señor, ¿sí? Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos.